nos atiende por videollamada. José Carlos, ¿cómo te va? Estimado Chema, un ¿Cómo estás, gusto. José Carlos? Oye, José Carlos, debo dejar Muy bien. constancia, nos abastece siempre de información económica. Siempre nos da información económica todos los días, o casi todos los días, salga o no salga en la tele, salga o no salga en la radio. Gracias por eso, José Carlos. Bueno, hoy día acabo de ver, no temprano he visto, el cuadro que nos traes sobre el momento estelar del cobre en el Perú. Es un momento sin precedentes prácticamente en cuanto al precio del cobre. Cuéntanos eso, por favor. Así es, Chema, el cobre está a niveles llegando a casi nunca ha estado en toda su historia estos precios, solo durante un pico el año pasado, pero es el mejor precio que ha habido en los últimos 15 años, ¿no? Está a niveles de 4,65 la libra, Ajá. lo cual son muy buenas noticias para los mineros, buenas noticias para el gobierno porque recauda más en impuestos, Sí. tanto por el canon, las regalías y el impuesto a la renta. Así que es bueno para Perú. Eso también le sirve al dólar para tener presión a no subir mucho, Es a correcto. pesar de que hemos perdido un punto de calificación. No estamos al borde de que nos jalen en las Eso clasificaciones es claro. Claro. de bonos, de deuda de bonos, ¿no? Bueno, pues sí, esto es una buena noticia. La mala es la jalada que nos ha dado SIP, Standard Poor's. Nos ha dado una jalada de orejas, pero fenomenal. Y aparentemente, lo poco que he leído del informe, debo decir, lo que ha resaltado más es el ruido político, como se decía antiguamente. La política malogrando la economía del Perú. Y yo creo que están siendo educados, ¿sabes? En realidad están siendo ¿Educados? políticamente correctos, porque la clasificadora, porque en realidad no pueden decir que es un gobierno inestable, un gobierno que no tiene futuro en el sentido de que no se sabe quién viene en el 2026, Ajá. ¿no? La amenaza de una constituyente nuevamente como, digamos, artículo de venta para conseguir votos pone en riesgo todo, ¿no? Yo creo que el detonante ha sido el aumento constante de los salarios del gobierno, Ok. ¿no? Los burócratas se aumentan los sueldos Exactamente. y a pesar que tienes buena recaudación, tanto por el cobre, porque la economía está aguantando, no se puede seguir aumentando los sueldos de los servidores públicos y de los políticos sin consecuencias, ¿no? Si no, eso lo vemos lo que pasó en Argentina. Entonces, la salida de Carlos Oliva, la próxima salida de Carlos Oliva, es una declaración abierta que no toleran un llamado a la templanza, ¿no? A que no gastes más allá de lo que necesitas, o por lo menos gasta en cosas útiles, ¿no? Y Perú, en este periodo de Vizcarra, Sagasti y Castillo y compañía, la deuda externa se ha duplicado. Sí, pues. Es más que duplicado, ha subido 141%. O sea, nunca hemos tenido más deuda. Entonces, es bueno, como todo empresario o emprendedor que nos escucha, endeudarse no es malo si es que va a ser rentable. Claro. Obviamente. Pero en este caso, el gobierno está endeudándose para aumentarse los sueldos. Eso es una barbaridad, increíble. Esto, y hoy día, la noticia que saca Perú 21, que yo he glosado en mi comentario editorial al principio, es el aumento del Congreso de los gastos de representación, que equivale más o menos a 6 millones más que tiene el erario público que abonar a nuestros papás de la patria, digamos la palabra, por esta cosa. Me pregunto si estos son actos suicidas o no. Esos aumentos, los que tú señalas, y esto del Congreso, ¿no son una forma de dispararse a los pies? ¿Una forma de decir que venga acá el ángel exterminador y nos corte la cabeza a todos? ¿Y entregarle la metralleta al próximo chimpancé? Yo creo que es parte de las reglas de juego. Este fenómeno que estás viendo no es exclusivo de Perú, sino de los países, no solo de Latinoamérica, sino también de África y también de las ex repúblicas soviéticas. Sí. ¿Cuál es el factor común? Las reglas de juego electoral lo que incentivan es a sacar el mayor provecho posible en los pocos años que tienen
en el gobierno. Sí, Es decir, roba lo que puedas antes que te vayas. sí. ¿Por qué? Porque no existe la perspectiva de una sanción al final si algo pasa, o una reelección que te permita una continuidad de carrera, o sea, digamos, si haces un buen trabajo, volver a salir elegido, ¿no? Claro. En este caso, las elecciones en los países latinoamericanos, como el caso peruano, lo que propician es el pillaje, ¿no? Es lo que en economía se llama el problema de la gente. O sea, solamente buscan su propio interés. Entonces su interés ahorita es aumentarse los sueldos antes que se les acabe el periodo, ¿no? No les interesa porque saben que pueden salir reelegidos con muy pocos votos. Usualmente es fácil, en nuestro caso peruano se ha puesto de moda disfrazarse. El otro día Siri Bazán disfrazándose también. Todo el mundo se disfraza y consigue con pocos votos, Sí. o siendo, digamos, uno de los del círculo de los dueños de los partidos Sí. electorales, de los partidos políticos en Perú, el que te pongan en la lista y automáticamente ya sales. Sí. No, entonces es un incentivo a puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Entonces lo que tú dices, sí, podría ser un disparo, a un autodisparo, pero en realidad tú sabes que en la siguiente elección van a salir elegidos. Ok. Ahora que va a haber un Senado y más sitios, la probabilidad de que vuelvan Son a mayores. puestos por el oligarca del partido es alta, porque son útiles al dueño del partido. Sí, pues. Bueno, estás hablando ya de partidos que tienen poco de partidos a la usanza clásica, digamos, y más de bandas, empresas informales, organizaciones criminales, políticas para delinquir, político-penales. Bueno, cuando estudian se estudia en negocios, por ejemplo, las escuelas de negocios, Sí, y siempre se habla del cambio de cultura, ¿no? Quieren hacer el cambio de cultura empresarial, volverlos más, a los empleados más camiseta, ajá, enfocados en la visión. Y lo que hacen es propagandas, politos, cosas visibles para cambiar la cultura de una empresa. sí, Pero en el estudio de las organizaciones lo que se ve es que la gente lo que sigue es pasos más primitivos, es decir, a quién asciendes, a quién votas, a quién contratas. En este caso, lo que están viendo nuestros políticos es que pueden hacer lo que quieren sin consecuencias porque no los van a votar. Los que quieren ser congresistas quieren lo mismo. El incentivo no es a servir al país, excepto en muy pocos casos, ¿no? El incentivo es a llegar a un sitio que, aunque es peligroso legalmente, te permite rentas mucho más altas de las que conseguirías en el sector privado. en el mercado Entonces, privado, digamos, en el mercado Claro, competitivo. competitivo. Entonces, eso atrae este tipo de gente. Solo poner las reglas mal, que es en el caso de las reglas electorales, hace que tu empresa Estado, tu empresa gobierno, se convierta en un nido de inmoralidad, ¿no? ¿Quién creyera? Bueno, en eso estamos. Desde el punto de vista de la lógica económica, entonces, digamos, el partido político es una forma más de buscarse un sitio en el mercado. Es que no un mercado libre, digamos, una forma mercantilista o cómo llamarlo. Porque si no, en la calle no lo vas a conseguir. Lo que pasa es que, como somos hipócritas, no le ponemos nombre a las cosas. Las elecciones no deberían verse como un concurso de empleos, por ejemplo, o algo parecido. No debería ser un concurso de popularidad como es ahora, Sí, pues. sino, es decir, la han convertido en un botín a sacar. Es un botín, pues. O sea, piratas en busca de un botín. Claro que sí. Lo puedes comparar con otros regímenes electorales que lo que buscan es la cohesión y la línea de carrera de un político, Claro. ¿no? Pero eso no está en... Hay dos tipos de regímenes, para no entrar en detalle, pero se estudia en economía del comportamiento, en el behavioral economics. Ok. Lo que tienes que tener no es partidos que se asocian 5 minutos antes de la elección para salir elegidos, que es el mismo caso de España, y que una vez elegidos todos vuelven a buscar el mejor postor para alinearse y poder sacar más de la renta, son los rentistas. Es el mismo caso de España, que una vez que llegan al poder se alían con quien sea, no les interesa, o sea, lo único que necesitan es acaparar el poder para poder sacar sus rentas, es decir, robar más, coñar más. O sea, una versión del famoso rentismo, lo que estás diciendo tú. Me parece interesante eso. Así,
Me parece interesante, lo estoy llamamos anotando. el transfugismo Sí, es una consecuencia económica natural de las reglas de juego electorales. de acuerdo. José Carlos, por último, ¿las AFPs siguen existiendo? Por membrete sí, pero no sé si más. Más allá de eso. Más allá de la banderita, Las del... AFPs Ah, eran una muy buena idea hace 30 años, pero se fueron convirtiendo poco a poco en un oligopolio sí, pues. que tampoco rinde cuentas. Tampoco rinde Entonces, la cuenta. gente les ha perdido la confianza por normas básicas, ¿no? El mundo actual ya permite a cualquier peruano invertir en cualquier parte del mundo. Sí, pues. Puedes ahorrar en muchos tipos de instituciones, Es correcto. no necesariamente en 4 empresas. De acuerdo. ¿No? Entonces, yo creo que más allá del temor del gobierno en que haya peruanos que se queden sin pensión, la realidad es que lo que guardas en una AFP no te va a alcanzar para una pensión, es simplemente una ayuda más. Sí, pues. No puedes vivir de eso. Va a ser necesario que el gobierno tome en consideración que todos esos futuros jubilados no van a tener pensiones. Sí. Entonces se requiere una transformación del sistema pensionario completo. Las AFP no son suficientes, excepto si tienes un salario muy alto y tienes un empleo formal durante 10, 20, 30 años. Lo cual es una El resto mínima de minoría. peruanos le convendría más incluso un salario, una pensión estatal. Sí, pues. Bajo ese escenario, las reformas que he visto yo que están planteando son básicamente para defender el oligopolio, que no se vayan los fondos y que el Estado supla lo que el ahorrista peruano no puede, De acuerdo. que es guardar lo suficiente para una pensión. Entonces, sí fueron una buena idea hace 30 años, porque el Perú estaba aislado del mundo, no había instrumentos, no había internet, entonces no había forma de que los peruanos pudiéramos ahorrar en el mundo, ¿no? Entonces ahora se ha convertido en una sensación de no tenemos pensiones, pero aún así queremos defender un sistema que ya está anticuado, ¿no? De acuerdo. Gracias, José Carlos. Como siempre, seguimos en contacto. Hasta luego.